Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de enfermería de la Universidad Manuela Beltrán. En este caso les vamos a hablar de shock séptico. Los integrantes del grupo son Catherine Pulido, Guainer Ramírez, Roxana Boyacá, Ingrid Quiroga y Natalia Fernández. Para entender shock séptico, el shock séptico es la alteración en la perfusión sanguínea del cuerpo. Los microorganismos generan una respuesta inflamatoria inmunológica. En este caso, inicia en el momento en el que el microorganismo entra al cuerpo. En el vaso sanguíneo se encuentran los glóbulos blancos para atacar dichos microorganismos. Las toxinas de los microorganismos quedan presentes generando una reacción en el sistema, produciendo una respuesta sistémica. Allí van a actuar los leucotrienos C4, E4, E4, que son los encargados del aumento de la permeabilidad vascular o la vasoconstricción. También los leucotrienos B4 y las lipoxantinas que se encargan de la quimiostasis y actividad leucocitaria, o sea, de la adhesión. El tromboxano A2 que se encarga de la vasoconstricción, el PG1 2, el PGE2, el PGO2 se encargan de la vasodilatación. La respuesta sistémica presenta daño en las células endoteliales. Entonces, el endotelio es la célula que si se lesiona libera glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Esta se lesiona por la presencia de los microorganismos. Siendo esta capa la interna del vaso sanguíneo, genera como respuesta la fiebre, apareciendo basófilos, macrófagos y neutrófilos, generando la liberación de citoquinas y allí se produce una vasodilatación por el daño endotelial. Esta presencia de daño en las células endoteliales va a causar un edema intersticial y las células endoteliales se encuentran dentro de los vasos. Las características de estas células es que pueden ser planas o simples. Como causas para llegar a un shock séptico se encuentran las toxinas de los microorganismos. Estos presentan daño en las paredes del endotelio. Hay presencia de prostaglandinas causando vasodilatación, dolor y fiebre. Las prostaciclinas causan vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. También hay presencia de tromboxanos que causan vasoconstricción y activación de la agregación plaquetaria. Los leucotrienos son los activadores de los neutrófilos. También lipoxinas que causan vasodilatación e inhibición de la adhesión de los neutrófilos. Hay una producción y una disminución de la inflamación y la vasodilatación presentada es causada por el aumento de la temperatura, ya que en esto se liberan citoquinas, el factor de necrosis tumoral activada por el hipotálamo como mecanismo de defensa. Bueno, ahora seguimos con la clínica. En un estado grave de shock encontramos que la causa del shock lleva a una disfunción orgánica. Esto quiere decir a una disminución del riego sanguíneo a nivel sistémico, lo que provoca tres consecuencias. La primera, provoca la hiperfusión, la cual no suple la demanda de oxígeno a los órganos diana ni a los tejidos adyacentes. También tenemos que esto es debido a la inflamación que se provoca en los vasos sanguíneos, interrumpiendo el flujo sanguíneo adecuado. Ahora tenemos la hipotensión, que es la disminución de la tensión arterial debido al poco flujo sanguíneo que se encuentra en el sistema. Pues estos se relacionan entre sí porque son los signos graves que evidencian un shock. Ahora encontramos que la alteración del estado de conciencia se debe a la disminución del riego sanguíneo por falta de oxígeno que llega al cerebro. Continuando, vamos a hablar del periodo patogénico. Es conllevado con la tríada ecológica y esta se divide en tres: el huésped, medio ambiente y agente. El huésped es el ser humano y el medio ambiente, estos pues tienen unos factores que influyen indirecta o directamente en los mecanismos anatómicos y fisiológicos del organismo. Estos, a su vez, se dividen en dos, en factores extrínsecos y intrínsecos. En los factores extrínsecos encontramos que existen 6 precipitantes asociados. Entonces están los dispositivos invasivos, la implantación estos serían como la implantación de un catéter central o marcapasos, y pues este se puede generar porque no se realiza un lavado adecuado de manos. También se puede encontrar tratamiento de fármacos. En estos encontramos los corticoides y a su vez está el cortisol, que debilita el sistema inmune.
Este evita la proliferación de las células T y para ello las vuelve productoras de interleucina 2. Y a su vez esta insensibiliza la interleucina 1 y esta a su vez pues es la que hace que sean incapaces de producir el factor de crecimiento de las células T. Continuando, entonces hablamos del tratamiento con líquidos. Estos pueden ser por transfusiones sanguíneas. También encontramos procedimientos quirúrgicos y que estos a su vez pues, se pueden presentar ¿por qué? Por un mal manejo del paquete quirúrgico o por una contaminación. Está también el tratamiento con inmunosupresores, pues que lo que hacen es debilitar el sistema inmune. Continuando, están los factores intrínsecos. Estos pues son los que podemos modificar. Un ejemplo de ellos son la edad. A mayor edad o menor edad son pacientes que son más susceptibles. También encontramos enfermedades coexistentes. Un ejemplo de estas puede ser la diabetes. Y pues a mayor cantidad de glucosa, pues es más difícil que haya un proceso de cicatrización, ya que pues estas bacterias gram negativas son las que pues no permiten que haya un buen tejido. Continuando, están también, otro ejemplo es la malnutrición. En ellos se puede presentar pacientes con bajo peso, pues que su coeficiente es que van a estar inmunosuprimidos. Continuando, pues ya por último está el agente. En este se encuentran pues los microorganismos que son virus, hongos o bacterias. La principal causa del shock séptico son las bacterias. Estas pueden ser gram positivas o gram negativas, pero las que más ayudan a que se precipite el shock séptico son las gram negativas. Bueno, ahora vamos a continuar con las intervenciones y el diagnóstico de enfermería. Vamos a empezar con lo que es el sistema cardiovascular. En este tenemos 3 diagnósticos, los cuales pueden ser, primero, disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración del volumen de eyección, precarga, poscarga y alteración de la contracción. En estas se entiende que se produce por el estímulo del sistema nervioso central con la liberación de catecolaminas. En estas lo que va a pasar es que se necesitan líquidos cristaloides como la solución salina, el lactato de Ringer, la dextrosa, líquidos coloides, gelatina o albúmina. La liberación de catecolaminas se va a alterar lo que es la distribución del flujo sanguíneo por vasoconstricción y para esto se van a utilizar fármacos con actividad alfa-adrenérgica. Para este diagnóstico se tienen las intervenciones con las cuales se quiere establecer la contractilidad cardíaca por medio de un electrocardiograma y posterior se va a realizar una revisión del trazo electrocardiográfico con el fin de buscar arritmias derivadas de la hipoperfusión miocárdica. En el segundo diagnóstico se tiene la perfusión tisular inefectiva cardiopulmonar relacionada con la disminución del flujo arterial. En este lo que se quiere es valorar la función hemodinámica, entonces se va a realizar una implantación del catéter de Swan-Ganz, ya que este lo que nos va a reflejar es la presión de la diastólica del ventrículo izquierdo. Y a partir de la valoración de esta función hemodinámica se va a realizar la presión venosa central, la cual se realiza también ejerciendo presión a nivel de la cava torácica cerca de la unión con la aurícula derecha. Como tercer diagnóstico tenemos el desplazamiento del plasma hacia el plasma del estado intersticial, que es la hipovolemia relacionada con respuesta inflamatoria. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el sistema neurológico. En esta tenemos el diagnóstico de perfusión tisular inefectiva cerebral relacionado con la disminución del flujo arterial secundario a bajo gasto cardíaco. En esta tenemos también un segundo diagnóstico que es trastorno de la percepción sensorial relacionado con la alteración de la integridad sensorial, alteración de la recepción y la transmisión de estímulos. Esto va a ser como respuesta
que favorece la liberación de las encefalinas y endorfinas. Esta presencia de encefalinas y endorfinas se puede presentar por edema cerebral, pupila no reactiva y areflexia. Esta liberación también va a conducir a la vasodilatación y descenso de contractilidad miocardíaca, lo que va a hacer que haya un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Como las intervenciones de enfermería, lo que vamos a hacer es controlar la perfusión tisular cerebral por medio de saturación de oxígeno y además se va a requerir hacer un análisis de gases arteriales. Hablando del sistema respiratorio, tenemos 3 diagnósticos de enfermería, en el que el primero está el deterioro del intercambio gaseoso relacionado con cambios de la membrana alveolar capilar y desequilibrio de la ventilación-perfusión. En este diagnóstico, lo que va a hacer la labor de enfermería es examinar la oxigenación y evaluar los gases venosos y la perfusión. El segundo diagnóstico tenemos infección y sobreinfección relacionada con exposición a patógenos y pérdida de barrera protectora. Esto lo que va a hacer es favorecer la permeabilidad de las membranas capilares, liberando mediadores proinflamatorios, los cuales requieren también un aporte ventilatorio con vigilancia permanente. Y acá se tiene en cuenta que para después del shock va a haber un tercer diagnóstico, que es limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con presencia de vía respiratoria artificial. Como tal, para el sistema respiratorio se debe valorar la pulsoximetría como parámetro para identificar la saturación de oxígeno. En el sistema digestivo se debe realizar pruebas diagnósticas como rayos X de abdomen que señalen si en este caso hay edema intestinal. Y vamos a tener 3 diagnósticos. El primero es alteración de la funcionalidad gastrointestinal relacionado con hipoperfusión, en donde lo que vamos a hacer es controlar los niveles de transaminasas y de la coagulación intravascular diseminada. En el segundo diagnóstico vamos a tener la disminución de la motricidad intestinal y de la capacidad de absorción de nutrientes relacionada con hipoxia tisular. Aquí vamos a hacer un control de promedios de vómitos, diarrea o distensión abdominal, ya que en este tipo de shock se va a ver presencia en un intestino que se torna isquémico por la misma vasoconstricción general y la hipoperfusión que ya mencionamos anteriormente en la fisiopatología. Bueno, en este diagnóstico se va a entender que se va a haber una disminución de la circulación digestiva, lo que se presenta como sonidos intestinales escasos o sin presencia de estos. Y va a haber una posible presencia de úlceras erosivas, hemorrágicas y posible trastorno. En tercer diagnóstico tenemos síndrome del intestino isquémico, que es la isquemia intestinal aguda o infarto intestinal relacionado con sepsis avanzada. Para esto vamos a tomar unos exámenes diagnósticos como la endoscopia, colonoscopia, rayos X y tomografía. En el sistema renal vamos a medir el gasto urinario por medio de sonda vesical y vamos a tener un control y balance de líquidos administrados y eliminados. Para el sistema renal tenemos 2 diagnósticos. El primero es perfusión tisular inefectiva renal relacionado con disminución del flujo glomerular y el segundo diagnóstico es la alteración de la función del filtrado renal relacionado con hipoperfusión y disminución del flujo sanguíneo renal. En este segundo diagnóstico vamos a determinar la función renal con ayudas diagnósticas como la vigilancia del sodio, nitrógeno ureico, creatinina, electrolitos en suero y proteínas. Para este diagnóstico debemos tener en cuenta que se produce una disminución del flujo arterial renal, que a su vez produce incremento de la renina y la disminución de la angiotensina como un efecto vasoconstrictor. Y también activa el sistema renina-angiotensina que favorece la vasoconstricción en los lechos renales. Ya hablando como tal del sistema metabólico, vamos a tener 2 diagnósticos, en donde el primero va a ser la alteración en el metabolismo de azúcares por medio
por medio de aumento o disminución en el plasma relacionado con el aumento de los requerimientos. Entonces aquí ya vamos a encontrar los diagnósticos relacionados con el sistema metabólico. Estos pueden ser la alteración del metabolismo de glucosas por el aumento y disminución del plasma relacionado con el aumento de los requerimientos de metabolitos tisulares, el cual se incrementa según las necesidades metabólicas celulares y se presentaría una hipotermia y esto es debido al exceso de números de microorganismos. También se presenta intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Esto se ve ocasionado por el daño celular y acumulación de metabolitos. Esto provoca la muerte celular. Segundo, como tal, sería la hipertermia relacionada con el aumento de la tasa metabólica. Esto pues se valora la temperatura del paciente. En el caso de hipertermia se utilizan métodos físicos corporales y administración de medicamentos requeridos. Vamos a hablar sobre el tratamiento. Entonces encontramos inotropos positivos. En estos son los que aumentan la contractibilidad y mantienen el gasto cardíaco. ¿Cuáles son? La dopamina, que es un precursor natural, la dobutamina, que aumenta la contractibilidad cardíaca, la noradrenalina y la vasopresina, que es un vasopresor y aumenta la diuresis. Vamos a encontrar los corticoides, que estos ayudan a la contractilidad miocardia. Control de la temperatura lo vamos a ver, pues debido a un marcado aumento de la tasa metabólica, que es hasta 6 veces, pues disminuye el gasto cardíaco y la ventilación por minuto. En la disminución de la temperatura, pues también reduce el consumo de oxígeno aproximadamente un 10% por cada grado centígrado. Vamos a ver que también encontramos el catéter de Sans, que es insertado en una vena yugular interna, subclavia y femoral, y sus valores oscilan pues en la sistólica de 15 a 25 milímetros de mercurio, la diastólica de 8 a 15 y en la media de 10 a 20. Con esto se busca restablecer la presión de cuña de la arteria pulmonar en un rango de 15 a 18 milímetros de mercurio. Entramos ya al manejo por antibióticos. Entonces, cuando es una sepsis de origen desconocido, ocasionalmente generadas por gram positivos, se utilizan por cefalosporinas de tercera generación. Ya cuando es de sepsis urinario, entonces encontramos que son bacterias anaerobias y se utilizan cefalosporinas de tercera generación. Sepsis de origen biliar, que son ocasionadas por anaerobios y enterococos, se va a aplicar amoxicilina y piperacilina taxobactam. Sepsis nosocomial, entonces encontramos que si es desconocido por infección de catéter, entonces se va a utilizar beta-lactámicos para la aeruginosa. La posibilidad de infección por catéter, entonces aplicamos lo que es la Staphylococcus, que es causada por la Staphylococcus. Vamos a aplicar lo que es la vancomicina y daptomicina más aminoglucósidos. Que es por foco abdominal, entonces ya es de flora mixta, anaerobia y anaeróbicos, entonces se utilizan piperacilina taxobactam más aminoglucósidos. Por último, por foco urinario utilizamos lo que es piperacilina taxobactam y aminoglucósidos. Muchas gracias.